hacer estos números? Hola Germán, buen día. Mirá, números que todavía siguen preocupando. Está la situación social de Argentina, más allá de los números, de los porcentajes, que por supuesto necesitamos tener referencias, indicadores numéricos que nos vayan mostrando precisamente la evolución, en este caso de la inflación, de cómo impacta en lo que se llama la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, que miden los umbrales de pobreza y de indigencia. Es decir, un poco la radiografía social que todo el proceso económico va desencadenando. Es decir, los números no son simplemente decorativos, sino que los números sirven para ir referenciando la actividad económica y también para ir viendo cuáles son las consecuencias que esos números traen en materia social. Es preocupante porque, bueno, porque la Argentina, con el dato de ayer, que en general había alguna perspectiva de que podía estar la inflación por debajo de 4 puntos porcentuales. La inflación, sin embargo, fue del 4,2, vuelve a estar por encima del 4% y en la provincia de Tucumán más cerca del 5%. Entonces, hace 4 meses, desde el mes de mayo, que el índice de precios al consumidor está mostrando esa rigidez, ese amesetamiento en niveles del 4%, 4,2% promedio, y entonces son números que por ahora son preocupantes y que están reflejando nuevamente, porque si nosotros giramos el número nos encontramos con que el poder de compra sigue siendo, digamos, dañado, que hay una muy leve recuperación en algunos sectores formales, estamos viendo paritarias, por ejemplo, a nivel provincial, en algunos sectores, pero claro, en la actividad formal, en el resto de la actividad informal, en las personas que trabajan por su cuenta, etcétera, bueno, la situación todavía es mucho más compleja, ¿no? Justamente observamos una pérdida de poder adquisitivo en toda la población en lo que tiene que ver con los productos, aumentan Exacto. los precios y las tarifas de servicios aún más. Exacto. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, es una muy buena pregunta porque es verdad, un poco lo que conversamos con Germán, números que preocupan, un cuadro social que por supuesto está reflejándose en esos incrementos inflacionarios. Todos sabemos que la economía es un proceso, no es que de la noche a la mañana bajan los precios, los jubilados ganan más, los programas universitarios o los presupuestos universitarios suben. Tenemos que ser conscientes de que Argentina está en un proceso de reequilibrar su macroeconomía. Entonces, el consumidor, las familias, etcétera, ante este cuadro se encuentra con mucha incertidumbre, te diría yo, Romina, porque si vos en una familia, en un presupuesto hogareño, digamos, lo único que vos podés más o menos estimar para hacer un presupuesto son algunos ingresos, el ingreso de la familia hasta cierto punto, porque muchos son, como decimos, cuenta propista, etcétera, que tienen también bastante incertidumbre con respecto a sus ingresos. Ahora, ¿qué pasa por el lado de los gastos? Por ejemplo, vos me decías recién las tarifas. ¿Cuánto vas a pagar? Supongamos que vos hagas un presupuesto por 2 meses en tu familia, decís, a ver, ¿cuánto vas a pagar de tarifa eléctrica en el mes de noviembre o en el mes de octubre? No sabés. No sabés, el consumidor está totalmente desprotegido porque no sabe exactamente cuánto va a pagar de electricidad, cuánto va a pagar de gas, de agua. Es decir, hay una indefensión por parte del consumidor, por parte digamos, de las personas que saben que las tarifas se van a incrementar, pero no sabe cuánto va a recibir su factura, la factura en la casa, porque depende de tantas cosas que uno realmente, a ver, personas que estaban pagando o familias que estaban pagando, por decir algún número, por ejemplo, 20.000 pesos de tarifa de electricidad, están pagando ahora casi 80. Entonces, esa indefensión que tiene el consumidor, Germán, es lo que más preocupa. Entonces, uno se siente como que, ¿qué puedo hacer? Mucha impotencia. Pero ahí uno dice, te pregunta, Sí. doctor, ¿por qué aumenta la tarifa de luz? ¿Por qué aumenta el agua? ¿Por qué aumenta el gas? ¿Usted qué le contesta? Bueno, aumentan porque en realidad lo que está haciendo el gobierno es disminuir los subsidios. Lamentablemente, por eso decíamos recién, Argentina tiene que reequilibrar su macroeconomía y eso tiene costos. ¿Por qué aumenta la tarifa de electricidad?
porque desde hace mucho tiempo, desde la salida de la convertibilidad, eso Estamos hablando de 2001. Estamos hablando del año 2001, a ver, en el año 2001, 2002 se congelaron las tarifas de servicios. ¿Por qué? Porque Romina, que digamos, había firmado contratos en dólares, la tarifa estaba dolarizada porque era 1 a 1 la convertibilidad. Al salirse de la convertibilidad se especificaron esas tarifas, pero no se actualizaron nuevamente, es decir, no hubo una política económica, una política tarifaria que vaya gradualmente mejorando, paulatinamente, mejorando reactualizando la tarifa, pero con el menor impacto posible en el usuario. Entonces, ese salto alguien lo tenía que pagar, se fue subsidiando. ¿Y cuál era el mensaje? Por ejemplo, muchas veces, use racionalmente la energía, lo que escuchamos todos los días. ¿Qué quiere decir racionalmente? Vos, Germán, usás racionalmente aquel producto, aquel precio que te resulta más barato. Es decir, entonces, ¿cuál era el mensaje? Si la electricidad es relativamente barata en relación a otros bienes y servicios del consumidor, ¿qué hace la gente? A ver, con temperaturas altísimas como tenemos en nuestra provincia, ¿qué hace? Y usa la refrigeración de manera intensiva. Entonces, eso ha llevado a que haya una sobredemanda y una oferta muy baja de energía. Ya lo está diciendo tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional. Vamos a tener un verano en materia energética muy complicado. Ya se está abriendo el paraguas porque no hay inversiones en materia energética, porque no hubo claridad en las tarifas. Entonces las personas están pagando cada vez más. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Se paga más. Ahora, ¿cuáles son las inversiones que se están haciendo? En materia de energía, en materia de agua, en materia de electricidad. ¿Y quién lo controla ¿cuál eso? es? Claro, exactamente. Y el usuario, por eso te decía Romina, el usuario está totalmente desprotegido. Sabe que tiene que pagar más, pero no sabe cuánto más tiene que pagar y por qué tiene que pagarlo y cuál va a ser la calidad del servicio que va a prestar. Porque me estás diciendo que hemos vivido una burbuja desde el 2001 Sí, señor. hasta ahora. Antes Sí. valía 10 pesos la luz, 10 pesos el transporte, 10 Exactamente. pesos el agua. Nosotros pagábamos 2 y el gobierno me pagaba 8. Sí, señor. Viene mi ley y dice, yo ya no te pago el 8, vas a pagar el 10 vos solo. Vas a pagar, exacto. Pagabas 100 pesos el colectivo, te vas a 1000. Sí, señor. Se van. Pagabas 20 pesos de luz, te vas a 100. Exacto. Con el agravante, Con el agravante. con el agravante Más. de, claro, más que vos como usuario no sabés esto. A ver, si vos haces tu presupuesto familiar, de acá vamos a 2 meses, ¿cuánto va a pagar el señor Germán Valdés de electricidad? A ver, un comercio, por ejemplo, una familia, un comercio. Es decir, estás ante esta enorme incertidumbre donde vos exactamente no sabés cuánto va a incrementar. Entonces, Sí, si va a sacás el aumentarse... subsidio. No hay un monto fijo Claro, de el la 20%. de la Pero si factura ya me próxima sacas el de luz. subsidio, Sí, te saco. no hay subsidio, es plena. Bueno, te van Es sacando como de el a Pero poco. es de Pero- acuerdo, están cobrando de acuerdo al uso, Al de, uso. de la energía. ¿Cuántos kilovatios has consumido? Bueno, perfecto. Ahora, bueno, pero mucha gente dice, mira, yo estoy consumiendo exactamente lo mismo, ¿y por qué he tenido este incremento? ¿Por qué he tenido esta variación? ¿Esto se va a mantener o el mes que viene volvés a quitar los subsidios y vuelve a incrementarse? Pues ya Y quitó después, todo. no, va gradual todavía, falta todavía. Por eso va todos los meses, por eso vemos todos los meses y por eso es que la inflación no cede. Y además, ¿qué está pasando? Está aumentando también el crédito y eso está multiplicando los agregados monetarios. Entonces eso también es una cuestión monetaria que por más que el gobierno no emita, estamos teniendo presiones también en los precios. ¿Pero por qué? Porque hay un amesetamiento productivo. No hay más oferta de bienes y de servicios. Entonces, ante una caída, como estamos diciendo, del salario, y la gente está recurriendo a la tarjeta, está recurriendo a tomar un préstamo personal, etcétera, y eso también se está impactando, digamos, en los precios, porque no hay más señales para que el que tiene una empresa, etcétera, todavía tenemos algo de recuperación en la construcción, algo de recuperación en la industria, pero hay un amesetamiento y hay una severa recesión que no sabemos cuándo se sale. Se va a salir de la recesión, la economía rebota. El problema es si ese rebote va a ser sostenible, porque lo hemos visto del año 2011, este serrucho en actividad económica. Hoy la economía ha caído, estamos mirando un descenso este año. El año que viene probablemente tengamos un rebote,
pero alcanza ese rebote para un crecimiento sostenido, para mejorar los niveles de pobreza, de indigencia, para mejorar la calidad de los servicios públicos. Vos fíjate la ecuación que tiene el usuario estándar, lo que paga de servicios, sus ingresos en relación a los servicios que recibe. ¿Cuánto te da esa ecuación? A mí me da negativa, a mí me da negativa. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en esto? ¿Quiénes ganan? No, yo te diría que no es ganar o perder, es primero reactualizar las tarifas, pero en un contexto en el cual yo creo que el gobierno le está faltando al programa económico, le está faltando desindexar la economía. Estamos en una economía altamente indexada. ¿Qué quiere decir economía indexada? Quiere decir que es una economía que todavía tiene un componente inercial. Todos estamos pensando que la inflación probablemente en septiembre, por más que el gobierno diga, mira, han bajado 10 puntos el impuesto país, la inflación no va a ceder demasiado porque ya venimos de varios meses que estamos viendo el 4%. Esas expectativas el gobierno tiene que trabajar, pero tiene que tomar medidas un poco más contundentes. Con esto se ve que no está alcanzando para una inflación que está persistente en el 4%, un dólar que viene devaluándose al 2% y que Argentina se pone cara en dólares. Por eso la gente va a comprar tecnología a Chile o va a comprar cosas a Chile. ¿Por qué? Porque Argentina se está no vienen ahora ya como venían los uruguayos, los chilenos a comprar en Argentina. Es al revés. Entonces, ¿eso qué te está indicando? Argentina cara en dólares. ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer? Decir mirando a la cámara, ¿qué le decís vos cámara, a la gente? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero, más paciencia, porque si el gobierno, a ver, si el gobierno no toma medidas, como te digo, para que realmente bajen la inflación, ha subido los transportes, ha subido el alquiler, han subido los colegios, las medicinas prepagas, ¿cuánto paga de medicina prepaga? Incógnita, es una caja de sorpresa. Entonces, los medicamentos están subiendo, es decir, vos decís, los alimentos, porque siguen subiendo, 3,8 subieron los alimentos. Entonces, ¿qué se le puede decir a las personas? Punto 1, hay que seguir teniendo paciencia, hay que ser muy cauto a la hora de gastar, hay que seguir tratando de administrar y de cuidar, digamos, los gastos, porque las tarjetas, mucha gente está usando la tarjeta, es otra cuestión. Cuando vos vas a pagar el resumen de la tarjeta, te encontrás con una serie de impuestos, pero esto el resumen que tengo que pagar es mucho, porque tenés un componente de impuestos muy altos. Entonces, seguir con paciencia, seguir cuidando el presupuesto y tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible, porque lamentablemente estas son las reglas de juego. Por eso decíamos que por ahora yo veo muchos, defectos en el programa económico y bastante indefensión por parte del consumidor, por parte del usuario. Te agradezco muchísimo. No, por favor, a ustedes, el gusto Gracias. es mío, un gusto como siempre. Vamos a una pausa. Es así, Germán.